El Gran Cañón es una enorme grieta en la tierra, tan antigua y gigantesca que parece esconder secretos que nunca podremos descifrar. Su belleza es impresionante, pero esconde algo aterrador. De todos los parques nacionales de EU, este cañón es el más peligroso. En más de 100 años, más de 1000 personas han desaparecido aquí sin dejar rastro. Solo entre febrero de 2018 y junio de 2023 se registraron más de 1100 casos de desapariciones. Cada año, el cañón se cobra unas 12 vidas, como si decidiera a quién arrastrar a sus profundidades para siempre. Prepárense para escuchar historias aterradoras sobre unos recién casados cuya intrépida travesía por el río Colorado terminó con una misteriosa desaparición, sobre un turista experimentado que desapareció en una meseta desierta sin dejar rastro, y sobre un guía que desapareció ante los ojos de todos, como si el cañón lo hubiera tragado, dejando solo preguntas sin respuesta. Otoño de 1928. Estados Unidos vivía al ritmo de los locos años 20, la era del jazz, la ley seca y el optimismo ilimitado, a veces imprudente. En esa época, en la que parecía que se podían batir todos los récords y superar todas las fronteras, los recién casados Glenn y Bessie Hyde decidieron sellar su unión no con una luna de miel tradicional, sino con un desafío audaz a una de las fuerzas más temibles de la naturaleza en el continente. Glenn, un granjero de 29 años de Idaho, y su esposa Bessie, una poeta y artista en ciernes de 22 años, se fijaron un ambicioso objetivo: descender a toda velocidad por el río Colorado a través del Gran Cañón. Su embarcación era una piragua de 6 metros que Glenn había construido con sus propias manos. Una embarcación tosca, pero, según él, fiable para conquistar los turbulentos rápidos. Su empresa no era una simple aventura. Si tenían éxito, pasarían a la historia. Glenn habría establecido un nuevo récord de velocidad en el cañón y Bessie, lo que era mucho más importante para los titulares de los periódicos, se habría convertido en la primera mujer en conquistar el río. Era un paso audaz que podía reportarles fama y, tal vez, prosperidad económica. Comenzaron su viaje en Green River, Utah, y a mediados de noviembre llegaron a las profundidades del Gran Cañón. La última vez que se les vio con vida fue el 18 de noviembre de 1928. Fueron recibidos por Emery Kolb, un legendario fotógrafo y uno de los guías fluviales más experimentados de la época, que junto con su hermano dirigía un estudio al borde del cañón. El encuentro tuvo lugar en el corazón del cañón, y Kolb recordó más tarde detalles que, en retrospectiva, adquirieron un tono siniestro. Señaló que la pareja no llevaba chalecos salvavidas, una imprudencia fatal en un río conocido por sus aguas heladas e impredecibles. Es más, Kolb percibió un tono de duda en la voz de Bessie. Según él, ella parecía vacilar. Su entusiasmo inicial se había desvanecido ante la crudeza y la opresiva realidad del cañón. Este fugaz encuentro, inmortalizado en la fotografía de Kolb, fue el último contacto documentado con la pareja. Después de eso, se desvanecieron en el silencio del cañón. Pasó un mes. La preocupación crecía. El 19 de diciembre, cuando el invierno ya comenzaba a cubrir los bordes del cañón con escarcha, su bote fue encontrado por un equipo de búsqueda en el que se encontraba el propio Emery Kolb. Estaba a la deriva en la milla 237 del río, completamente vacío. El hallazgo fue a la vez esperanzador y escalofriante. La embarcación estaba en perfecto estado, intacta y cuidadosamente amarrada. En el interior todo estaba en su sitio: provisiones, comida, ropa e incluso el diario personal de Bessie, en el que, sin embargo, no había ninguna anotación posterior al encuentro con Kolb. Era como si Glenn y Bessie hubieran salido a tierra un momento y se hubieran evaporado.
dejando tras de sí la escena perfectamente conservada de su último viaje. La ausencia de los cuerpos y el barco intacto dieron lugar inmediatamente a un torbellino de teorías, cada una más intrigante que la anterior. La explicación más simple, un ahogamiento accidental, parecía poco probable. ¿Cómo podían haberse ahogado sin dañar su embarcación, que fue encontrada intacta? Otra teoría más plausible sugería que el barco podría haberse soltado de su amarre durante la noche, mientras dormían en la orilla. Al despertar y descubrir la desaparición, se habrían visto atrapados en una de las partes más inaccesibles del cañón, sin posibilidad de escapar, condenados a una muerte lenta por hambre y a merced de los elementos. Sin embargo, con el tiempo, la historia comenzó a adquirir detalles más oscuros, casi míticos. Surgieron rumores de que Glenn era un marido cruel y, en ocasiones, violento, lo que dio lugar a especulaciones sobre un asesinato disfrazado de accidente. Esta teoría tuvo un desarrollo inesperado y dramático en 1971. Durante una de las excursiones comerciales por el río, una anciana llamada Elizabeth Cutler, tras escuchar la historia de los Hyde contada por el guía, afirmó de repente que ella era Bessie Hyde. Afirmó que había matado a su marido durante una pelea y había huido del cañón. Sin embargo, más tarde se retractó, dejando a todos perplejos y añadiendo otra capa de misterio al caso. Pero la teoría más apasionante y persistente, que convirtió la desaparición de los Hyde en un auténtico mito estadounidense, está relacionada con otra mujer, Georgie Clark. Poco después de la desaparición de los Hyde, Georgie, una mujer desconocida, apareció en el río y se convirtió en pionera de los descensos comerciales, ocupando de hecho el nicho que Bessie había reclamado. Clark era conocida por su secretismo y solía contar historias contradictorias sobre su pasado. Tras su muerte en 1992, sus amigos, al entrar por primera vez en su casa, hicieron un descubrimiento impactante. En un cajón de su escritorio encontraron el certificado de matrimonio de Glenn y Bessie Hyde, así como un certificado de nacimiento en el que Georgie figuraba como Bessie de Ross, el apellido de soltera de Bessie Hyde. Las preguntas surgieron por sí solas. ¿Mató Bessie a su marido? ¿Escapó del cañón y comenzó una nueva vida bajo el nombre de Georgie Clark, haciendo realidad su sueño de vivir junto al río? ¿Se construyó su carrera sobre los cimientos de un oscuro secreto? Los historiadores e investigadores nunca han podido encontrar pruebas convincentes que confirmen esta teoría, y muchos la rechazan. Pero la mera existencia de estos documentos, escondidos en la casa de la mujer que se convirtió en la reina del río, ha consolidado para siempre el caso de los Hyde en los anales de los misterios estadounidenses. Este caso se convirtió en algo más que una historia de personas desaparecidas. Se convirtió en un mito fundamental sobre el oscuro atractivo del Gran Cañón. En el panteón de tragedias del Gran Cañón, muchas historias comienzan con la inexperiencia, con turistas en chanclas que subestiman la pendiente del sendero o con aquellos que se adentran en el cañón con una sola botella de agua. Pero la historia de Floyd Roberts III es algo diferente, más inquietante. No es una historia de ignorancia, sino un sombrío testimonio de que, en el Gran Cañón, incluso la experiencia, la preparación y un profundo respeto por la naturaleza salvaje pueden resultar impotentes ante una sola decisión equivocada, tomada bajo la presión de una naturaleza implacable. Floyd Roberts, un profesor de secundaria de 52 años de Treasure Island, Florida, no era un visitante ocasional. Era todo lo contrario. Sus vecinos y amigos lo describían como un hombre inteligente e ingenioso, un antiguo empleado de la NASA con excelentes habilidades de supervivencia. No solo conocía el Gran Cañón, sino que estaba fascinado por él. En su casa tenía colgado un mapa del cañón,
prueba de su antiguo interés y, presumiblemente, de una minuciosa planificación. Ya había estado allí antes, conocía sus peligros y respetaba su poderío. Cuando emprendió su última expedición en junio de 2016, no era un turista, sino un viajero experimentado, preparado para una dura prueba. El plan era ambicioso, acorde con su experiencia. Roberts y sus compañeros tenían la intención de realizar una excursión de 9 días por una de las zonas más remotas y salvajes del parque, la meseta Shipwits, en la parte occidental del Gran Cañón. No se trata de los senderos turísticos del South Rim, llenos de gente. Es una zona árida, seca y difícil de atravesar, donde los senderos son apenas visibles y las fuentes de agua poco fiables. Su ruta debía terminar con la salida del cañón a través del cañón Separation, un lugar cuyo nombre ya evoca el aislamiento. El 17 de junio de 2016, el primer día de su viaje, el grupo se enfrentó al principal enemigo de cualquier turista en el Gran Cañón en verano: el calor. Los informes oficiales describirían más tarde las condiciones meteorológicas de ese día con una sola palabra: extremas. En tales condiciones, el cuerpo humano funciona al límite y el precio de cualquier error se multiplica. Y fue precisamente en ese momento, bajo el sol abrasador de Arizona, cuando Floyd Roberts tomó una decisión fatídica. Se separó de su grupo. Las razones de esta decisión siguen sin estar claras. Tal vez quería avanzar a otro ritmo, explorar un cañón lateral, o simplemente estaba seguro de que podría alcanzar al grupo más tarde. Fue visto por última vez cerca de Kelly Tank, cuando se dirigía hacia Trail Canyon o el cañón de 345 Kilo, en la zona de Shenley Spring, en dirección al río. También era posible que hubiera bajado al cañón de 336 kilómetros. Se marchó solo, seguro de sus fuerzas, y nadie volvió a verlo. Cuando Roberts no se reunió con el grupo a la hora acordada, sus compañeros se preocuparon. Al día siguiente, 18 de junio, denunciaron su desaparición, lo que dio inicio a una de las operaciones de búsqueda más intensas y de mayor envergadura en la historia reciente del parque. El Servicio de Parques Nacionales movilizó inmediatamente importantes recursos. En la operación de búsqueda participaron equipos terrestres del Gran Cañón, del vecino monumento nacional Grand Canyon Parashant, así como experimentados equipos de búsqueda y rescate de los condados de Mojave y Coconino. Desde el aire recibieron el apoyo de un helicóptero del parque y de un equipo especializado de Helitac del Parque Nacional Mesa Verde. Pero el cañón no tenía prisa por revelar sus secretos. La zona de búsqueda abarcaba más de 25 kilómetros cuadrados de terreno extremadamente accidentado. Los rescatistas se enfrentaron a las mismas condiciones hostiles que probablemente acabaron con Roberts. El calor agotador hacía peligroso el trabajo en tierra y exigía una rotación constante de los equipos. El terreno no era simplemente accidentado, sino traicionero, cubierto de densos y espinosos matorrales de pinos piñoneros y enebros que se enganchaban en la ropa y limitaban la visibilidad. La extrema lejanía de la zona planteaba graves problemas de comunicación y logística. El transporte de los equipos y el material a la zona de búsqueda llevaba varias horas. Se instaló un campamento base cerca de Kelly Tanks, equipado con toldos para dar sombra y reservas de agua para mantener a los rescatadores en condiciones de trabajar. Durante 6 largos y agotadores días, decenas de personas peinaron esta tierra hostil. Un helicóptero sobrevolaba la zona, sus hélices rompían el silencio del cañón, y los ojos de los pilotos y observadores escudriñaban cada barranco, cada sombra. Los equipos terrestres exploraban metódicamente los cañones y las mesetas, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. No se encontró ni una sola pista, ni rastro de Roberts, ni su característica camisa roja de manga larga, ni su gran mochila azul Loewe Alpine,
ni sus gafas de sol de montura blanca con cristales naranjas. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado sin dejar rastro. El 24 de junio, tras 6 días de búsquedas infructuosas, los responsables de la operación tomaron una difícil decisión. Se suspendieron las búsquedas activas y se pasaron a un modo permanente, pero limitado. Se trata de un procedimiento habitual en estos casos, que significa que se suspende la operación específica, pero los guardabosques y los pilotos continúan con las búsquedas durante las patrullas programadas en la zona. Los folletos con la foto y la descripción de Roberts permanecieron colgados en los paneles informativos, como un silencioso recordatorio del misterio sin resolver. En las semanas siguientes al final de la fase activa de la búsqueda, la desaparición de Floyd Roberts III se convirtió en tema de conversación no solo entre los guardabosques y los voluntarios, sino también en círculos más amplios de investigadores de anomalías. A pesar de la clasificación oficial de desaparición sin rastro, ni la familia ni los compañeros podían aceptar la versión de que un turista experimentado y preparado para condiciones extremas desapareciera de una meseta desierta y abierta en pleno día. En tales condiciones, simplemente no hay ningún lugar donde desaparecer sin ser visto. Todo es terreno llano y visible, laderas que se pueden ver desde arriba y desde el aire, y ni un solo arbusto donde esconderse. Sin embargo, el hombre había desaparecido. Los testimonios de los miembros del grupo, especialmente los de Ned Bryant, siguieron siendo clave. Fue él quien dijo por primera vez que el comportamiento de Floyd en los últimos minutos parecía como si algo lo llamara hacia abajo. Estas palabras sonaban extrañas, no porque las dijera en voz alta, sino porque, según Bryant, Floyd parecía oír algo que los demás no percibían. Se acercó al borde de la zanja, un caucho poco profundo y agrietado por donde antes corría el agua del deshielo, y se quedó mirando fijamente al suelo durante un largo rato, como si distinguiera algo bajo la superficie. Parecía conmocionado, diría Bryant más tarde, como si el calor se elevara desde debajo de él. Esto se convirtió en la base de la primera versión, desorientación térmica. Según la lógica de los rescatistas, Floyd podría haber entrado en un estado de hipertermia, desorientarse, perder la orientación espacial y perderse. Pero incluso entonces queda la pregunta: ¿a dónde se fue si todo, incluso sus botas, quedó en el lugar? No podía haber caminado kilómetros descalzo por tierra desnuda. Si se hubiera sentado, tumbado o caído, se le habría podido localizar desde el aire. Pero ninguno de los dispositivos detectó ni siquiera un rastro de calor. La humedad del aire ese día era baja y el calor casi récord. Pero todo eso solo explicaría la desorientación, no la desaparición. Había otra versión, propuesta por un grupo de geólogos que investigaban la meseta de Shipwits desde principios de la década de 2000. Bajo el tramo del sendero donde se vio a Floyd por última vez, hay una serie de microfisuras relacionadas con antiguos hundimientos kársticos. En teoría, una persona podría haber caído en una de ellas si la superficie bajo sus pies se hubiera hundido. Pero en realidad, no se han registrado grietas de este tipo en el punto de la desaparición, ni antes ni después. Y lo más importante, ni siquiera hay un borde derrumbado, ni el más mínimo indicio de desplazamiento mecánico. A los pocos meses, la desaparición de Floyd Roberts comenzó a compararse con otros casos ocurridos en los cañones de Arizona y el sur de Utah en condiciones similares. Turistas, cazadores, a veces incluso empleados del parque, desaparecían repentinamente, sin hacer ruido, sin dejar rastro de lucha, sin pistas. En algunos casos, como aquí, se encontraron objetos cuidadosamente colocados en el lugar, como si su propietario simplemente los hubiera quitado y se hubiera marchado. En otros, se señalaron detalles difíciles de explicar racionalmente, huellas que se perdían en el vacío o un brillo en el suelo, según algunos testigos.
Algunos entusiastas sugirieron que en la meseta existían ciertas anomalías geofísicas locales, como bolsas de alta temperatura o desviaciones magnéticas, capaces de provocar breves fallos de orientación, alucinaciones auditivas e incluso pérdida temporal de la memoria. Esta hipótesis se debatió durante mucho tiempo en círculos reducidos, pero no había pruebas que la respaldaran. Los partidarios de las teorías sobrenaturales ya hablaban de invasiones y zonas de desaparición, mencionando casos similares en Yellowstone y las montañas de Sierra Nevada. Sin embargo, las autoridades oficiales no confirmaron ninguna de estas hipótesis. Un detalle que muchos consideraron al principio casual también desempeñó un papel importante. La mochila de Floyd, encontrada en el lugar, estaba cerrada, como si el hombre la hubiera dejado allí a propósito y no se le hubiera caído o perdido. Todas las cosas estaban colocadas de forma lógica: agua, linterna, calcetines de repuesto, botiquín. Esto no ocurre en una caída o en un momento de pánico repentino. Esto ocurre cuando alguien se marcha, sin prisas, solo que él no regresó. El 2 de junio de 2015, un día caluroso en el corazón del Gran Cañón, prometía ser un día normal para Morgan Hamer, un guía fluvial de 22 años con reputación de profesional, para quien el río Colorado era su elemento natural. Alto, rubio y de ojos azules, guiaba a un grupo de turistas en una excursión comercial de la empresa Tour West. El sexto día del viaje de 8 días transcurría sin incidentes y el grupo se detuvo en la milla 213 del río, cerca del siniestro Pumpkin Springs, una cúpula de travertino de la que emanaba agua venenosa, saturada de arsénico y metales pesados. El ambiente era distendido. Los turistas reían, saltaban desde un pequeño acantilado a las frescas aguas del río, y Hamer, como siempre, estaba en el centro de la acción, organizando actividades y velando por la seguridad. Pero en un instante todo cambió. Tras el salto de un cliente, el guía principal habló brevemente con Morgan y le sugirió que se tomara un descanso después del almuerzo. La conversación duró unos segundos. El guía principal se dio la vuelta para responder a la pregunta de un turista, y cuando volvió a girarse, Morgan ya no estaba. Ni un sonido, ni un chapoteo, ni el más mínimo indicio de dónde había ido. Simplemente se desvaneció, como si el cañón lo hubiera tragado sin dejar rastro. Al principio, nadie entró en pánico. Morgan era un guía experimentado y su ausencia podía explicarse por algo sencillo. Tal vez se había alejado para hacer algún recado o había decidido darse un baño. Pero cuando no regresó para la cena, la inquietud cundió entre el grupo. Los guías y los turistas comenzaron a llamarlo. Sus voces resonaban en las antiguas paredes del cañón, pero solo obtuvieron silencio como respuesta. Registraron la orilla, escudriñando la penumbra, pero no encontraron ni su camisa a cuadros azul brillante, ni sus sandalias Chaco, ni su gorra de béisbol Burdeos, ni siquiera su botella de agua morada. A las 19:26, el guía principal se puso en contacto con el Servicio de Parques Nacionales a través de un teléfono satelital y comunicó la desaparición. Al amanecer del 3 de junio, comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Helicópteros sobrevolaban el río, guardabosques y rescatistas peinaban las orillas y los matorrales de tamariscos, luchando contra el calor abrasador y el terreno traicionero. La búsqueda abarcó 22 kilómetros del río y 6 kilómetros de costa. Todos los grupos comerciales y privados que pasaban por allí recibieron folletos con la foto de Morgan. Pero los días pasaban y la esperanza se desvanecía. No se encontró nada, ni el cuerpo ni el chaleco salvavidas que Morgan, como buen guía, siempre llevaba puesto. Este hecho hacía la situación aún más inexplicable. El chaleco debería haberlo mantenido a flote, incluso si hubiera perdido el conocimiento. Pero el río permanecía en silencio,
llevándose consigo el secreto de su desaparición. La operación de búsqueda desplegada en el Gran Cañón fue una de las más exhaustivas de la historia del parque. Los guardabosques, los rescatistas y los voluntarios trabajaron en condiciones agotadoras. El sol abrasador agotaba sus fuerzas, la espesa maleza de tamariscos se enganchaba en la ropa y los enormes cantos rodados y las empinadas laderas hacían que cada paso fuera una prueba. Los helicópteros sobrevolaban metódicamente el río, escaneando cada recoveco de la costa, mientras los equipos terrestres peinaban cada zona accesible. Los equipos en botes revisaban los rápidos y los remansos tranquilos, con la esperanza de encontrar el más mínimo rastro. Pero el río Colorado, como burlándose de sus esfuerzos, no daba ninguna pista. Ni un trozo de ropa, ni un fragmento de equipo, ni siquiera un indicio de que hubiera habido alguien allí recientemente. El aspecto más desconcertante del caso seguía siendo el chaleco salvavidas de Morgan, oscuro, de la marca Astral, parte obligatoria del equipo de un guía fluvial. Este chaleco, diseñado para mantener a una persona a flote, incluso en las aguas más turbulentas, hacía que la teoría del ahogamiento fuera muy dudosa. Si Morgan hubiera caído al río, su cuerpo, o al menos el chaleco, debería haber flotado y haber sido visto en cuestión de horas, como mucho días. La corriente podría haberlo arrastrado río abajo, pero no tan lejos como para que pasara desapercibido en la zona de búsqueda, que abarcaba 22 kilómetros. Además, el río en esa zona, a pesar de sus rápidos, no era intransitable para los equipos de rescate equipados con botes y helicópteros. La ausencia del cuerpo o del chaleco dejó perplejos incluso a los rangers más experimentados. El 8 de junio, tras 6 días de intensas búsquedas, el Servicio de Parques Nacionales tomó la difícil decisión de dar por concluida la fase activa de la operación. El caso pasó a modo permanente, pero limitado, lo que significaba que los guardabosques seguirían buscando rastros de Morgan durante sus patrullas, pero que se suspendía la operación a gran escala. Al día siguiente, 9 de junio, los padres de Morgan fueron llevados al lugar de su desaparición. Se quedaron de pie en la orilla del río, mirando las aguas que se habían llevado a su hijo, sin dejar ni una sola respuesta. Ese momento se convirtió en un amargo símbolo de impotencia ante lo inexplicable. Las teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Morgan se multiplicaron, pero ninguna podía explicar todas las anomalías. La hipótesis más obvia, que resbaló y cayó al río, donde fue arrastrado por una roca o una cavidad submarina, se topaba con el problema del chaleco salvavidas. Incluso si la corriente hubiera atrapado su cuerpo bajo el agua, en los años transcurridos desde 2015, el río, conocido por sus cambios estacionales, debería haber arrastrado a la orilla al menos algo. Un fragmento de ropa, un zapato o el chaleco. Pero no se encontró nada, ni siquiera después de una década. La idea de que Morgan pudiera haberse ido a pie parecía aún menos probable. El lugar de la desaparición se encontraba en una de las zonas más inaccesibles del cañón, rodeada de acantilados escarpados y densa vegetación. Sin equipo, agua ni preparación, tal huida habría sido equivalente al suicidio. El informe oficial del Servicio de Parques descartó categóricamente esta versión, al no encontrar ningún rastro que indicara un intento de escapar del cañón. La hipótesis de un ataque de un animal salvaje también se descartó rápidamente. En el Gran Cañón son extremadamente raros los casos de ataques, y mucho menos aquellos que podrían provocar la desaparición total de una persona sin rastros de sangre, lucha o restos. La teoría del crimen parecía igualmente fantástica. Rodeado de colegas y turistas, en un espacio abierto, sería prácticamente imposible cometer algo así y ocultar el cadáver. No apareció ningún indicio de delito en el caso. La desaparición de Morgan Heimer se convirtió en uno de los misterios más profundos del Gran Cañón. No era un novato, ni un turista imprudente, ni una persona que pudiera subestimar el peligro.
Era un profesional que conocía el río mejor que la mayoría de la gente conoce su propia casa. Y sin embargo, el cañón se lo llevó en un instante, sin dejar ni rastro. Su historia no es solo un misterio, sino un siniestro recordatorio de que la naturaleza, por muy familiar que nos parezca, siempre esconde un poder incomprensible. Morgenheimer se convirtió en un fantasma del río Colorado. Su nombre resuena en el cañón, donde el misterio de su desaparición sigue escapándose de todos los que intentan descifrarlo. Eso es todo, amigos. Si estas historias han hecho que vuestro corazón lata más rápido, dadle a me gusta, suscribíos al canal y compartid el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en los próximos episodios.